Bueno, pastor, hoy nos encontramos nuevamente por aquí, queriendo que usted nos dé luz sobre este tema que es bien polémico, este tema que muchas personas tienen dudas acerca de él, y es si las esposas de los pastores son pastoras. Gracias, hermano, una vez más por invitarme a este programa. Estoy más que bendecido y agradecido con Dios por esta oportunidad. Y pues entro a responder a este tema que ciertamente es bastante polémico, al igual que el diezmo para muchas doctrinas. Y yo empezaría respondiendo esta pregunta con la cita bíblica de Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra que irrevocables son los dones y el ministerio. Son irrevocables, es decir, una vez Dios los da, ya Él nos los quita. Y la pregunta es si sinceramente cuando la Biblia habla de los dones simplemente está pensando o el Espíritu Santo pensó solamente en los varones o también en las hembras. Yo pienso que el Señor no hace acepción de personas, como dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, verdaderamente que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar, en toda nación donde hay alguien que le crea, ¿verdad? Él ahí derrama su Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama tanto sobre el varón, sobre la mujer. Nosotros, hermanos, ciertamente tenemos que entender que cuando hablamos de mujeres pastoras o pastores mujeres, ciertamente podemos encontrar de que hay algunas que no son pastoras, porque aquí lo que prima es el llamamiento. Si Dios ha llamado a un varón, ¿verdad? Y está casado, la Biblia dice que los dos son una sola carne. Dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos son una sola carne. Mírese lo delicado y lo importante para Dios que es la unidad del hombre y la mujer. ¿Usted cree que esa unidad no se va a ver reflejada también en un ministerio, en el ejercicio de un llamado? Si Dios llamó al varón, ¿verdad? Y los dos son una sola carne, lo más probable es que Dios también llame a esa varona a ejercer el don o el ministerio pastoral. Esto es profundo. ¿Por qué? Porque ciertamente podemos encontrar, número uno, de que hay esposas de pastores que no han sido llamadas al ministerio, porque son esposas que ni siquiera han nacido de nuevo, ni siquiera han sido regeneradas por el Espíritu Santo. Y ciertamente hemos visto que solamente con ser esposa del pastor ya decimos que es pastora, cosa que es un error, porque ni siquiera el Señor la ha llamado y ya el hombre la está llamando, simplemente porque es esposa. Ese caso lo podemos ver, ¿verdad? Y que ha sucedido ciertamente, porque no cumple los requisitos como dice 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos que dice 1 Timoteo 3? Que el obispo o el anciano no puede ser neófito, es decir, no puede ser sin experiencia, sobre todo si no tiene experiencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos encontrar de que hay esposas de pastores que son neófitas en el Evangelio. Ciertamente las hay. Entonces es un error cuando se le asigna o se le entrega el cargo de pastor, de pastora, ¿verdad? Como también puede ocurrir el caso viceversa.
el neófito es el varón y se le entrega el cargo de pastor simplemente porque es el esposo de la mujer que está consagrada al Señor. Entonces, de pronto me adelantó un poquito aquí con esta respuesta última, pero vamos introduciendo en este tema, ¿verdad? Con respecto a de que si realmente las esposas de los pastores pueden ser pastoras. Otra parte que podemos analizar en esta pregunta o en este tema es que ciertamente hay esposas de ministros, de pastores, que son mujeres abnegadas, entregadas. Ahora, vayamos un poco a la definición de lo que significa la palabra pastor. ¿Quién es el pastor? Es la persona que cuida las ovejas, que cuida un rebaño, ya sea de cabra o de ovejas, ¿verdad? Entonces, una mujer ciertamente podría ejercer por don del Espíritu Santo ese ministerio. ¿Por qué? Porque la mujer también aprende a cuidar. La mujer, yo diría, y yo sé que no es algo salido de lo normal, que por lo general en nuestra cultura las mujeres aprenden mucho a cuidar, a pastorear. Son las pastores de sus hijos, son las pastores de su esposo. Los hombres salen a trabajar, ¿y quiénes son los que cuidan a los niños? Y ellas se convierten en la maestra, se convierten en la niñera, se convierten en el ama de casa, se convierten en el amante de su esposo, pero también en la mujer sabia que edifica su casa, que está ahí siempre dándole un buen consejo al varón. Mire, mi amado hermano, hay ministros que pastorean gracias al buen consejo que esa mujer sabia, que es su esposa, le da en ciertas circunstancias o en ciertos problemas que se presentan, o en ciertos casos que se presentan en las diferentes ovejas que ellos están cuidando en el rebaño. Hay mujeres que tienen el don de la revelación, hay mujeres que tienen el don de la profecía, y ese pastor se apoya mucho en esa mujer de Dios para poder dar un consejo sabio o para poder administrar de la manera mejor ese rebaño. El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, que todo lo escudriña, que todo lo ve, se da cuenta que esa mujer tiene el llamado a servir a las almas, a servir en el ministerio. Entonces, mi amado hermano, cuando la Biblia habla en Efesios capítulo 4, versículo 11, acerca de los dones del Hijo, ¿verdad? Y Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a unos profetas, a unos pastores, a unos maestros y unos evangelistas. Cuando nosotros analizamos la palabra de estos 5 ministerios, ciertamente todos pertenecen al sustantivo masculino, no pertenecen al sustantivo femenino. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Pero cuando nosotros profundizamos en esto, podemos ver que ciertamente la Biblia no dice que hay pastoras. Pero si no hay pastoras, entonces tampoco podríamos decir que hay profetas mujeres, que hay evangelistas mujeres, que hay maestras mujeres y que hay apóstoles. Aunque este es un ministerio que ciertamente le hemos otorgado mucho a los hombres, a los varones, empezando con los 12 apóstoles que el Señor escogió, ¿verdad? El cual ha, digamos así, ha trazado una línea de la cual también se ha generado mucha polémica, ¿verdad? De que si hay o no hay apóstoles en este tiempo. Pero sí, si nosotros nos referimos a este ministerio pastoral solamente a los hombres,
entonces tendríamos que eliminar el ministerio de evangelista, del profeta y el ministerio del maestro, que muchas mujeres, por cierto, lo ejercen y lo ejercen muy bien. Amén. Ahora, vayámonos nuevamente a lo que la carta a Timoteo en el capítulo 3, primera carta de Timoteo en el capítulo 3, dice, hablando de los requisitos del apostolado, dice que si alguno anhela obispado, dice, buena cosa anhela o buena cosa desea. Pero dice, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, que sea irreprensible, que no sea neófito y que tenga a sus hijos en sujeción. Mira, mi amado, aunque la Biblia se está refiriendo aquí al sexo masculino, hay mujeres, hay varonas que tienen más requisitos, estos requisitos, que un varón. Estamos acá. Hay mujeres que cumplen más con estos requisitos que un varón. De hecho, encontramos familias donde las esposas son las líderes del hogar, hablando desde el punto de vista espiritual, porque ciertamente ella no pierde el rol como mujer. Entiende que el varón es cabeza de la mujer, ella se sujeta, ¿verdad? Pero ella es la líder espiritual, ella es el timón de ese hogar, hablando espiritualmente. ¿Y cómo llegan muchos hombres a los pies de Cristo? Gracias a esa varona, gracias a esa sierva, a esa mujer de Dios, que se mete con el Señor, le ruega al Señor, ayuna, clama, se desvela, aún en contracorriente, porque el varón se deja usar por el Satanás para hacer de tropiezo. Y aún con eso, esa varona sigue avanzando, sigue creyendo en el Señor, hasta que ve por fin realizado el sueño de parte de Dios, que su esposo se convierta. Pregunto, ¿acaso esa mujer no está cumpliendo los requisitos para ser una varona, una pastora, una mujer de Dios? Si ella ha aprendido, primero que todo, a buscar y a cuidar lo suyo, a cuidar su casa, ¿verdad? A pastorear su casa. Entonces, hago la salvedad, hermano, de que ciertamente hay mujeres que no cumplen con el requisito, mientras que otras sí cumplen con el requisito de ser una pastora o ser una mujer de Dios. Ahora, es cierto que muchas son pastoras, pero no son maestras. Porque el pastor, en el buen sentido de la palabra, no solamente cuida el rebaño, con visitarlo, con saber cómo está, con lo uno, con lo otro, con la atención, con escucharlo, sino que también el buen pastor tiene que dar un buen alimento. Entonces, por lo general, el varón, el hombre, ahí se desenvuelve más que la mujer, en saber dar consejo, en saber bien usar la palabra de verdad, ¿verdad? Cosas que son requisitos, ¿verdad? De un buen obrero. Sabe usar bien la palabra. Entonces, por lo general, el varón desarrolla el don del maestro, que es necesario en este ministerio. El don del maestro va acompañado. Todo pastor tiene que ser un buen maestro, aunque todo maestro no sea un buen pastor, ¿verdad? Pero todo pastor tiene que ser un buen maestro, porque ¿cómo va a alimentar el rebaño? Entonces, las pastoras tienen que saber qué tienen que dar, o siempre tienen algo que darle al rebaño. Entonces, siguiendo con este tema, ¿verdad? De que si las mujeres son pastoras o no son, vayamos a lo que el profeta Joel en capítulo 2, versículo 28 dijo, en los postreros tiempos el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Dice, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas,
sobre vuestras hijas. Dice que vuestras hijas profetizarán. También dice que será derramado sobre vuestros siervos y sobre vuestras siervas. Ahora, ¿qué es un siervo y qué es una sierva? Un siervo es un esclavo de Cristo. Y dice que el Espíritu sería derramado también sobre vuestras siervas. Es decir, está diciendo que hay siervas. Está diciendo que hay mujeres de Dios que tienen el corazón de sierva. Son abnegadas, son sufridas. Son mujeres que se apasionan por el Señor, se entregan por Cristo. Yo he visto mujeres, hermanos, que son capaces, cumplen lo que dice la palabra en el libro de Mateo. Si alguno quiere ser de mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que ama más a padre, más a madre y más que a hijo, más que a mí, no es digno de mí. Y son mujeres que son capaces, en el corazón de sierva que tienen, de entregarse al Señor y dejar a la familia a espera de que sea el Señor el que tome el control de su esposo, el que tome el control de sus hijos. Entonces, mi amado, el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. El libro de Isaías, en el capítulo 57, en el versículo 15, dice que el Señor se manifiesta en las alturas y en las Él habita en las alturas y en la santidad, pero también dice, y en un corazón quebrantado y humilde. Y dice, y en el espíritu quebrantado y humilde. Ahora, ahí no dice que es propiamente sobre el espíritu quebrantado del varón. Dice sobre el espíritu quebrantado. Es decir que si el Espíritu Santo ve a un corazón de una mujer, a un espíritu, a una mujer con el espíritu quebrantado, Él va a habitar ahí. La Biblia dice que el Señor honra a los que le honran. Y si una mujer honra al Señor, ¿por qué el Señor no va a honrarle a esta mujer? Mateo capítulo 10, versículos 41 y 42 dice que el que le da a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Pero también el que le da a un siervo, por cuanto es siervo de Dios, a uno de sus pequeños, también recibirá recompensa. Es decir, también dice en el versículo 42, y el que le da siquiera un vaso de agua fría a uno de mis pequeños, recibirá recompensa también. ¿Qué hay si una mujer obedece esta palabra? ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios se va a limitar? ¿Verdad? No se puede limitar. Ahora, hermano, hay algo que tenemos que entender. Dios tiene un atributo que se llama la soberanía. Dios es soberano, Él hace como Él quiera. Y si en una nación, en un pueblo, en un corregimiento, en un estado, en un territorio donde Dios necesita manifestarse, derramar su gloria, su soberanía, porque la palabra soberano significa que Dios es perfecto, Él tiene el control, Él es total, Él hace como Él quiere, como dice el Salmo 135, todo lo que Jehová quiere hacer, Él lo hace en los cielos y en la tierra. Y si Dios llega a un territorio y Él necesita levantar su obra y no encuentra varones, ¿usted cree que Dios no va a usar a las mujeres? Ahora, ¿por qué Dios levanta mujeres? Porque los hombres están quedados. Porque el varón no se quiere levantar. Porque el varón no quiere tomar el liderazgo. Porque el varón no quiere tomar el rol de que él es cabeza de la varona. Porque él es cabeza de la mujer. Entonces Dios tiene que levantar a la varona. Dios levanta a la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi amado, todo aquel que me está escuchando,
Dios en su soberanía, Él puede hacer como Él quiera. Por eso el profeta Daniel escribe cuando habla acerca de rey Nabucodonosor, ¿verdad? Él es soberano y Él hace como Él quiera. ¿Y quién le puede decir, qué haces? Si de un mismo vaso Él puede hacer, de un mismo barro Él puede hacer un vaso de honra y uno de deshonra. Él puede hacer como Él quiere. Eso lo tengo yo claro, hermano. Él puede hacer como Él quiere. Él puede levantar columna y baluarte a través de una mujer, a través de una varona. Estamos en el nuevo pacto. No estamos en el antiguo. Estamos en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia. Y la gracia de Cristo ha sido derramada sobreabundantemente sobre todos los hombres, incluyendo varón y hembra. Entonces, mi amado, yo pienso que realmente el Espíritu Santo ha sido derramado cuando se derramó en Hechos de los Apóstoles, hermanos, en el capítulo 2, ¿verdad? Por eso Pedro dice también, apunta a lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2, ¿verdad? El Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos, vuestros siervos también sería derramado sobre vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros ancianos tendrán sueños y nuestros jóvenes y los jóvenes tendrán visiones. Eso lo hace que el Espíritu Santo de Dios, y Él es el que realmente toma el control en esta tierra sobre los hombres.